Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento para dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Se encuentran aquí en el Presidium el compañero Luis Alfredo Cruz del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Un aplauso, por favor. Nos acompaña nuestro enlace en el Estado de Campeche, Leonardo Sánchez. Nos acompaña desde el Estado de Durango el doctor José Lara Balam. Desde el Estado de Tlaxcala nos acompaña nuestra compañera Alicia Díaz Vázquez. Nos acompaña nuestra secretaria de Asuntos Internacionales, Itzel Ortega. Nuestra compañera de Asuntos Juveniles del MNE, Maite Camacho, y de la Alcaldía de Iztapalapa también. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para dar inicio a nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro enlace en el Estado de Campeche, a Leonardo Sánchez. Bueno, buenas noches. Pues reciban un saludo de los compañeras de Campeche, con los cuales estuve en reunión en algunos municipios, en algunas comunidades, y como son Escárcega, un lugar muy importante donde se está desarrollando el proyecto de Tren Maya, un punto medular en este sistema, pero bueno, no deja de existir ciertos problemas que hay que resolver con la intervención cuando, por ejemplo, esta organización que puede llamar la atención para atender, por ejemplo, compañeras que no han sido atendidas, integradas al proyecto de salud para obtener sus plazas como trabajadoras de la salud y que han sido, pues ahí se van quedando, pero bueno, se acercan y buscan el apoyo de esta organización. También a la comunidad envían un saludo, la comunidad universitaria de la Universidad de la UNACAR, Universidad del Carmen en Campeche, que tiene serios problemas y que los gobiernos priistas dejaron prácticamente con las arcas vacías y que han estado recientemente en paro porque los trabajadores sindicalizados, algunos, no recibieron sus salarios y sobre todo aquellos que han sido jubilados no recibieron los pagos. Hay un problema serio ahí y quieren llamar la atención no solamente del Estado, del gobierno del Estado, sino a nivel nacional, del gobierno federal, para que los atiendan y se resuelva el asunto de esta universidad. También nos reunimos y envían saludos de los pueblos originarios mayas que desarrollan su trabajo principalmente en el municipio de reciente aparición, Cibalché, Campeche,
también los compañeros pobladores de la comunidad de Cobén y desde el Centro de Conciliación Laboral del Gobierno del Estado de Campeche, cuyo trabajo es tan importante para apoyar a aquellos que tienen dificultades en lo laboral, en el trabajo, y que buscan el respaldo de la 4T, porque aparentemente las cosas pueden estar bien por encima, pero realmente hay muchos problemas que deben ser atendidos, a lo que nuestro presidente llama hay que mover, empujar y que echar a andar el elefante reumático ese de la burocracia. En fin, hemos estado trabajando, hemos estado apoyando los asuntos que presentan los compañeros en diversas comunidades, en diversos municipios, y desde allá envían un saludo al profesor René Bejarano y a toda nuestra comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias por esta información, compañero Leonardo, y un gran saludo a todos los compañeros y compañeras que nos ven desde el estado de Campeche. Cabe mencionar que el compañero Luis Alfredo Cruz viene representando al movimiento social Fuerza por Nesa. Ahora le vamos a ceder el micrófono al doctor José Lara Balam, del estado de Durango. Nikishka, Namishka, Tlazocamati, Wilmiak, Tlazocamati, Tika Aka, Tlashka, Tlazocamati, profesor René Bejarano, Tlatlamina, Nachina Tzotimena, Jinamina, Catique, Catzila Joana, en San Guato Millero. Saludo con afecto al Presidium, saludo con afecto a nuestro líder, el profesor René Bejarano, y saludo con afecto a mi líder Roberto Villaseñor de la Organización Nacional de la Confederación, y tiene todo este potencial de más de 40 o 50,000 afiliados. Los saludo con afecto. Hoy me es grato estar con ustedes. Reciban un saludo de la nación Pame. Pame, tenemos pames, chiricaguas, mezcaleros que están en el olvido. Una de las cosas más sentidas que tenemos, profesor, es que estamos siendo desplazados. Nuestra gente, por las organizaciones criminales, han desplazado a mucha gente de nuestras familias, han quedado en el desamparo. Hemos tenido que ir a pedir a Gobernación que nos den ayuda desde despensas, cobijas, porque hoy el frío se tapan con una chamarra, allá el frío de 20 bajo cero, ni con una chamarra ni con 10 cobijas. Es terrible lo que está pasando a nuestra gente. Por eso es una gran oportunidad de estar aquí ante ustedes, ante el profesor René, y decirles que por favor sean conscientes y que se hagan lo necesario para ante Gobernación, que son los que tienen la facultad para dar y canalizar un poco de recursos. Soy profesor de Economía de la Facultad de Economía, estoy a sus órdenes. Soy escritor y también soy descubridor de 4 ciudades perdidas en la selva. Ahora traemos el proyecto al que le pedimos también la intervención al profesor Bejarano, porque queremos levantar el altar a la patria de nuestro último Tlatoani, Cuauhtemoc. El emperador Cuauhtémoc fue decapitado, arrastrado con los pies quemados y llevado hasta la zona Lacandona de Campeche, y allá fue abandonado su cuerpo, y 500 años después estamos por recuperarlo y queremos hacer un altar a la patria. Ya por algunas negociaciones y por alguna intervención del propio Roberto Villaseñor conseguimos que se abriera, que nos presionamos en SCT y en Fonatur, que nos abrieran una estación del Tren Maya en Candelaria, porque no estaba contemplado, porque queremos hacer un punto de desarrollo económico en esta zona para que el recuerdo de lo profundo de la selva donde está nuestro último emperador, que es el único que podemos decir dónde está, que sea reconocido, respetado, y que las nuevas juventudes, los niños sepan que nuestro emperador Cuauhtémoc está cerca de Francisco Escárcega y cerca de Champotón, en la zona Lacandona. Por eso pedimos su intervención, y para mí es muy grato estar con ustedes y estar aquí con el legendario René Bejarano. Estamos desde aquellos tiempos de la fase 2 de la restauración de la ciudad después de los sismos. Siempre hemos estado ahí con la profesora, con usted,
Pero bueno, hoy queremos solamente eso, no venimos a pedirles nada, solamente que sean sensibles y que se pueda hacer alguna petición ante las instancias gubernamentales. Con su venia, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, doctor José Lara Balam, por esta información tan relevante. Ahora le cedemos el micrófono al compañero Alfredo Cruz del Movimiento Fuerza Social por NESA. Compañeros, buenas noches, compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza. El movimiento social que tenemos en esa surge de una necesidad de una cuarta transformación. Nuestro movimiento se hace mayormente es para que hoy nuestra cuarta transformación, nuestro compañero René Bejarano, de las luchas grandes con las grandes organizaciones sociales que nunca nos ha dejado, siempre ha estado al frente de estas luchas. Hoy vamos por el Estado de México, vamos a transformar el Estado de México en la cuarta transformación. No les vamos a fallar a los del Estado de México. Este movimiento civil, Fuerza de NESA, se suma al Movimiento Nacional por la Esperanza. Vamos a triunfar, tenemos la confianza de que hoy los ciudadanos de NESA y de todo el Estado no van a vender sus votos. Va a ser un voto de conciencia, no por una despensa, no por una economía. Vamos a ganar de la mano del profesor. Profesor, mi lealtad y mi respeto y mi amistad. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches. Muchas gracias, compañero Alfredo Cruz. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera diputada Alicia Díaz Vázquez del Estado de Tlaxcala. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación. Primero que nada, agradecerle al profesor que la invitación, el poder estar aquí presente en este tan importante foro. A nuestra dirigente estatal, a la señora Catalina Flores, que gracias a ella y a su guía y a su apoyo me ha permitido estar ahorita donde estoy, del cual se lo agradezco. Profesor, pues más que nada nosotros que le podemos pedir, siempre nos ha apoyado hasta este momento, le pedimos que siga apoyándonos como hasta ahorita, que siga viendo por el estado de Tlaxcala, por los municipios, por las comunidades y por todo aquello que todavía hace falta para poder crecer y que podamos seguir adelante. Pues muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, compañera Alicia Díaz Vázquez. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Maite Camacho. Gracias. Buenas noches, líderes y lideresas, profesor René, al presidium que nos acompaña. Pues bueno, en esta ocasión les quiero compartir sobre un tema muy importante respecto al tema de copacos. ¿Alguien sabe qué es un copaco? ¿Se pueden levantar la mano? Bueno, por lo que veo, pocas personas sabemos qué es un copaco y es bien importante que todas y todos sepamos ¿qué significa esta figura? Bueno, el COPACO es la Comisión de Participación Comunitaria. Esta comisión está integrada por 9 personas. En lo particular, formo parte de esta comisión, justo va a terminar mi cargo en el mes de mayo, dura 3 años este cargo de representación ciudadana. ¿Cómo se llega a hacer un COPACO? Bueno, para hacer un COPACO interviene el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y esta es una figura súper importante porque somos, como ya lo mencioné, la representación ciudadana de nuestras colonias. La Constitución incluso nos reconoce y tenemos diversas facultades para poder intervenir a favor de nuestra comunidad con las autoridades, por supuesto con nuestra alcaldía, e intervenir para la mejora de nuestra colonia e incluso proponer pues algunos proyectos a favor de la misma. Próximamente se va a abrir el espacio en el mes de mayo para que podamos votar nuevamente por estas 9 personas que estarán representándonos en nuestra colonia. Realmente es un poco, pues sí, lamentable que pocas personas conocen esta figura y que las y los vecinos desconocen que tienen a 9 personas que los están representando y que en muchas de las ocasiones toman decisiones
por ellos. Entonces es importante informarnos, participar y que no dejemos que solo estas personas puedan tomar la decisión por nosotros. Quienes no formamos parte de esta comisión podemos participar en las actividades de estos copacos. Se celebran asambleas anuales, semestrales, en donde pues platicamos de diversas actividades en relación a esta figura. Y pues fue importante comentarlo porque, por supuesto, el Movimiento Nacional por la Esperanza debe de formar parte de estas comisiones. Hay que activarnos, pareciera que está lejos la fecha, pero no, realmente está muy cercana. Vamos a tener un tiempo para poder hacer campaña una vez que nos inscribamos y que nos valide el registro el ISM. Más o menos son 5 días aproximadamente en donde tú puedes hacer tu campaña, salir a difundir tu proyecto de comisión de participación comunitaria e invitar a la gente que pueda participar por ti. Por supuesto, es una actividad muy fructífera, la experiencia es bastante buena, así que les invitamos a que puedan participar. Aunado al tema de los copacos, también hay otro tema muy importante que es el proyecto para enchular tu colonia, así lo llama el ISM. ¿Qué pasa con este proyecto? Bueno, se asigna un presupuesto para cada una de las colonias dependiendo pues del tamaño de estas colonias y de la población que tenga estas colonias. Asignan este presupuesto para el proyecto ganador. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poder proponer proyectos a favor de nuestra comunidad. Y para mí es muy importante aprovechar este espacio para comentarles respecto a este proyecto, que seamos pues analíticos respecto a qué propuestas queremos incluir en este presupuesto participativo. Muchas veces inscribimos nuestros proyectos y desde mi punto de vista pues no aprovechamos esa cantidad económica que le están otorgando a la colonia. ¿Por qué? Porque llegamos a inscribir proyectos para luminarias, proyectos para bacheo, proyectos incluso que solo benefician algunas casas como pintura de fachada. Quiero hacerles, externarles que por supuesto para este tipo de temas las alcaldías ya tienen un presupuesto asignado, así que es importante buscar alguna otra mejora que podamos proponer para nuestra colonia. Por ejemplo, podemos tener algún parque, algún centro recreativo que esté en mal estado, pues podemos hacer uso de este presupuesto, por supuesto, si es el proyecto ganador, para que se pueda aplicar en este tipo de temas que realmente le beneficien a toda la comunidad y no a unas cuantas personas, o bien que ya tengamos un presupuesto y que realmente no se aproveche. Bueno, pues tenemos así fechas muy próximas en lo particular para el presupuesto. La convocatoria para inscribir estos proyectos se aperturó el 29 de enero y tenemos hasta el 7 de marzo para poder inscribir nuestras propuestas. Así que tenemos que supercorrer para ingresar a la plataforma y poder inscribir nuestras propuestas. Y el 24 de abril nos estarán dando resultados de los proyectos que estarán ganando. Por supuesto, hay un órgano dictaminador en el ISM que valida si el proyecto es viable o no es. Si nuestro proyecto no es viable, lo van a rechazar y pues van a elegir a los proyectos que sí lo son, y vamos a tener la oportunidad de igual forma poder difundir, hacer campaña. Tenemos un mes para poder dar a conocer este presupuesto. Del 29 de enero, ya lo repetí, al 7 de marzo es la inscripción, y de ahí en adelante hasta el 24 de abril para poderlo difundir. Entonces, pues les invito con mucho gusto para que puedan participar, que se interesen por este tipo de figuras, pero sobre todo quiero invitar a los jóvenes. En lo particular me tocó ver que en las diferentes copacos que había en mi distrito, la mayoría de las personas que participan son los adultos. Entonces, invito a los jóvenes a que se involucren, a que participen en este tipo de espacios en donde estás haciendo política y estás sirviendo a tu comunidad, y con mucho gusto yo me propongo para poder dar incluso una plática ya más detallada sobre esta figura y que no perdamos estos espacios dentro del movimiento. A los jóvenes ya se los he compartido y me he propuesto para apoyarles para que puedan participar, y pues igual externo la invitación en general, lo acuerdo con el profe René, y de cualquier forma pues me pueden buscar. Entonces pues participemos y formemos parte de las copacos. Y pues les deseo una excelente noche y que se sumen más jóvenes, por supuesto, al tema de Juventudes MNE.
Muchas gracias, Maite Camacho, por esta información y que estén al pendientes en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que es ahí donde se ve con más detalle todos los requisitos para poder participar. Ahora, para temas internacionales, le cedemos el micrófono a nuestra compañera Itzel Ortega. Hola, queridos compañeros y compañeras, muy buenas noches. Pues quiero comenzar compartiendo, porque seguramente todos estos 2 días vimos estas terribles imágenes de destrucción y desolación que dejó el día lunes un poderoso terremoto de magnitud 7.8 allá en el sureste de Turquía, cerca de la frontera con Siria, que justamente también afectó a este segundo país. Y es que desafortunadamente, pues este acontecimiento de la naturaleza dejó muchas zonas de esos países devastadas, especialmente en Turquía, pero también en el otro país, en Siria, y pues se teme que debajo de los escombros que hay en estos 2 países todavía sigan encontrando a personas atrapadas, y desafortunadamente pues también se registraron ya miles de personas muertas y heridas. Como lo sostuvo el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, este es uno de los peores desastres que ha enfrentado ese país, pues no habían registrado desde hace mucho tiempo ya un temblor de esta magnitud, cuando menos en el último siglo ha pasado algo así. Aquí es importante mencionarles, porque siempre hay que de estas tragedias intentar aprender pues algo, ¿no?, que nos permita también analizar y demás y conocer. Pues déjenles comparto que Turquía es uno de los países pues con mayor actividad sísmica en el mundo. Turquía tiene una ubicación geográfica totalmente estratégica si lo pensamos en el ámbito geopolítico, que es lo que normalmente analizamos en estas reuniones, ¿no? Es literalmente, Turquía es un puente entre Europa y Asia que tiene acceso a 2 mares, al Mar Negro y al Mar Mediterráneo, y pues tiene una importante cercanía con los países del Medio Oriente. Pero esta posición privilegiada, hablando del tema geoestratégico, pues se encuentra también en una zona con grandes fallas tectónicas. La mayor parte de este país se encuentra sobre la placa tectónica que se llama Anatolia, que la acabamos de ver ahorita, porque se me estaba yendo el nombre, y además de esa gran placa, la rodean otras pequeñas, otras 2 grandes placas que se llaman la euroasiática y la africana, y además tiene cerca la árabe, ¿no?, que entonces cualquier movimiento de estas pues afecta a su placa principal. Esto hace entonces que sea pues un país propenso a temblores y a terremotos de manera constante. Para que tengamos una idea de ello, solamente en el año pasado, en 2022, las autoridades de ese país registraron más de 22,000 sismos a lo largo del año, que se puede traducir más o menos en 60 temblores por día. Por supuesto, no todos son de la misma magnitud, algunos incluso son imperceptibles para la ciudadanía, pero ese grado de movimiento hay en sus placas tectónicas. ¿Qué es lo que pasa? Pues ciertamente los sismólogos han estudiado esta zona por las características tan específicas que tiene y han reconocido durante mucho tiempo que esta falla es ciertamente peligrosa. Incluso ahorita el profesor me comentaba que leyó que la placa principal está un poco más alta o salida, más cercana, ¿no?, tiene muy pocos kilómetros, digamos, de distancia hacia el exterior, hacia la corteza terrestre. Entonces esto pues por supuesto también influye en la magnitud del movimiento, en cómo impacta. Entonces bueno, estos estudios también pues han llevado, digamos, a implementar o a buscar implementar en este país pues cierto tipo de estructura en los edificios, la implementación de algunas otras medidas de protección civil. Sin embargo, hay que decirlo también, pues para eso se necesita mucho presupuesto,
que no necesariamente circula en ese país. Y además, los sismólogos también han visto pues que hay factores que consideran son importantes para la reacción en este momento. Uno de ellos es que como justamente no había existido desde hace mucho tiempo un temblor de esta magnitud, la ciudadanía pues digamos se quita el chip, ¿no?, de estar como atento a cuáles son las indicaciones que hay que seguir en un sismo, ya no se hacen tan consecutivamente o como lo hacemos en nuestro país estos ensayos, ¿no?, para ver cómo estos, no le llamamos ensayo, le llamamos simulacros, ¿no? No hay esa cultura, no hay esa preparación. Entonces, por supuesto, todas esas cosas influyen. Y algo importante que yo quería destacar aquí es que en esa zona específicamente hay una importante densidad poblacional de migrantes. Turquía es el país con el mayor número de personas refugiadas en todo el mundo, porque pues ahí con la guerra que hubo en Siria y justo toda esta violencia y el daño económico que hay en la región de Medio Oriente, Turquía se ha vuelto pues un importante país, ¿no?, para recibir a estos migrantes y tiene cerca de 3 millones. Entonces, pues estas personas son las que ahora se están viendo afectadas. Yo también considero que este tipo de acontecimientos son importantes para pues compartir información, pero además destacar y difundir aquello que nos sirve. Y en ese sentido, pues hay que dejar de replicar y buscar la manera de eliminar estos mensajes alarmistas de que ahora entonces ya va a temblar en todo el mundo y entonces híjole ya va a temblar aquí en México y entonces nos va a ir súper mal, porque hay que decirlo muy fuerte, aún no existe una manera de predecir los terremotos. La única manera de mitigar, digamos, este poder destructivo de la naturaleza, pues es la preparación. Y México, afortunadamente, tiene, pues, o es uno de los países de la región que tiene el tema de protección civil y de todo el avance de los simulacros, pues con mayor avance, ¿no? Entonces hay que seguir con estos ejercicios, hay que tomarlos con seriedad, pero no hay que difundir estos mensajes alarmistas que solo promueven el miedo. Y como es de esperarse, pues en América Latina tenemos, pues diría yo, especial empatía por situaciones como estas, porque en nuestra región pues hay diversos países que están igualmente propensos a terremotos y a tragedias de este tipo. Y lo acabamos de ver en Chile, justamente con los incendios forestales que se dieron horriblemente a diestra y siniestra de una manera súper rápida, que igual dañó muchas casas de población de allá de Chile, y pues por ello diversos gobiernos desplegaron ayuda a Turquía, a Siria y a Chile. México no se quedó atrás, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador también hizo llegar ayuda a los 3 países de diversos tipos, y pues en ese sentido yo creo que es importante concluir este tema, pues también haciéndole llegar un mensaje al embajador de ese país con quien hemos tenido relación, para externarle que desde aquí, desde el Movimiento Nacional por la Esperanza, desde nuestros corazones, pues estamos con las personas afectadas por los incendios, primero forestales en Chile, pero también por el terremoto allá en Turquía y que afectó a Siria, y esperamos que se hagan todos los esfuerzos posibles, que se realicen para brindar la ayuda y el apoyo necesario a las comunidades afectadas por estos desastres naturales. Nuestros pensamientos, por supuesto, están también con aquellos que han perdido a seres queridos, que han perdido sus hogares, sus bienes, y deseamos que pronto puedan encontrar esa fortaleza y la esperanza para superar estos tiempos difíciles. Desde acá del MN, desde México, un fuerte abrazo para cada uno y sobre todo al embajador que ha estado en comunicación. En otro tema, pues déjenles digo que el día domingo más de 13 millones de ecuatorianos estaban convocados a votar. La verdad es que fueron unas
elecciones poco cubiertas, no oímos tanto en los medios de comunicación, pero fueron muy importantes y ahorita les voy a compartir por qué. Esta fue primero una jornada totalmente inusual porque las personas que salieron a votar en algunos lugares tuvieron que usar hasta 7 papeletas. O sea, imagínense la cantidad de decisiones que tomaron el día domingo los chilenos. Primero, los ecuatorianos, perdón, ya ando cruzando los cables, los ecuatorianos. Primero, los votantes eligieron a las autoridades sectoriales, es decir, se llevaron a cabo elecciones seccionales. Entre ellos se eligieron, por ejemplo, prefectos, alcaldes y también concejales y vocales, es decir, aquí las figuras más o menos las ubicamos. En segundo punto, también votaron por quienes integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es más o menos una imagen de participación de la sociedad civil, digamos similar como a lo que explicaba ahorita aquí Maite, ¿no? Más o menos para equiparar. Y por último, respondieron 8 preguntas que hacen referencia o que fueron por un referéndum que solicitó o que promovió el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces vamos a rápidamente desglosar estas 3. Primero, en cuanto a las elecciones seccionales, pues recordemos que tras las elecciones presidenciales Ecuador quedó como diásporas, como atomizado en cuanto a quién gobernaba qué. Incluso el actual presidente no domina las cámaras, no tiene a la mayoría de los alcaldes, en fin, andaba como ahí muy disperso el tema. Sin embargo, pues ahora el mapa político tras estas elecciones dio un giro inesperado e importante y que celebramos mucho hacia la izquierda. Si este resultado favorece mucho al partido Revolución Ciudadana, que es el que encabeza el expresidente Rafael Correa, y aunque las actas todavía no han sido terminadas de contar en todos los municipios, las ciudades y las provincias que tienen mayor población ya demuestran esta tendencia hacia el proyecto de izquierda de la Revolución Ciudadana. Cuando menos en Quito y en Guayaquil, los 2 candidatos para alcalde ya están asegurados para el proyecto de izquierda. Entonces, las 2 ciudades más importantes del Ecuador ya se saben que las ganó la izquierda y que se logró además derrocar a la derecha que estaba ahí metida desde hace muchos años. Ojalá y esa historia se repita ahora acá en México, en el Estado de México, ¿verdad? Pero eso nos da muchísima alegría y además digamos que deja el proyecto de Lasso, al proyecto de la derecha, pues con descrédito, porque él pensaba que estas elecciones y sobre todo el referéndum iban a darle a él mayor votos y que entonces iba a tener mayor legitimidad en su segundo periodo de gobierno. Sin embargo, pues no es así, se mostró que ya hay una baja popularidad en torno a su proyecto, no logró de ninguna manera construir esta base territorial que según él le iba a permitir tener buenos resultados. Y pues también habla de que el presidente pues no está haciendo bien sus proyectos o no están siendo bien evaluados por la población, no genera ninguna identidad en torno a lo que él está proponiendo y eso es bueno porque se debilita de alguna manera a esa derecha. En cuanto a la consulta popular que les decía se compuso de 8 preguntas, que además eran preguntas de todo, o sea, desde cuántos consejeros quedamos que queden, vamos a disminuir los diputados, o sea, preguntas que de verdad de un tema a otro y así, no era como de una sola temática. Entonces, pues hasta ahorita el conteo igual no ha finalizado, pero el no, para que no se hagan estos cambios que el presidente proponía de manera muy superflua y como rápida,
pues hasta ahorita el no va ganando y esos cambios que él quería proponer, que además tendrían que, después de votarse sí, tendrían que irse a las cámaras, pues ya dijeron, la ciudadanía no los quiere. Entonces, eso también es una muy buena expectativa para la izquierda, porque además el apoyo que tuvo Lazo lo dejó en unos niveles de aceptación de su gestión pues muy malos. Este triunfo, para concluir, al final es emocionante porque ilumina de alguna manera, da esperanza para el escenario que viene para el 2023, en donde otra vez se va a renovar la presidencia y las cámaras de aquel país. Lo que sucedió este domingo pues nos da eso, un panorama más esperanzador para que por fin la izquierda logre otra vez ganar allá en Ecuador y pues más países de América Latina estén enfilados en el proyecto de izquierda progresista y democrático que tanto hemos buscado concretar en esos países. Entonces, pues enhorabuena allá en Ecuador y esperemos acá se nos pase la esperanza. Muchas gracias y bonita noche. Muchas gracias, Itzel, por este panorama latinoamericanista. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Muchas gracias por comunicarse a esta sesión del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente a su asamblea del martes 7 de febrero de este año 2023. Gracias a las compañeras y compañeros que nos acompañan en el presidium de Nesa, de Campeche, de Durango, de Tlaxcala, de Iztapalapa, de la Ciudad de México, y también a todas y a todos los compañeros que están aquí presentes de diversos lugares. Esta semana hay muchos temas que comentar. Primero es sobre el caso de García Luna y el presunto pago a el periódico El Universal. Genaro García Luna acordó pagar 25 millones de pesos mensuales al dueño del periódico El Universal para contrarrestar rumores sobre los vínculos del entonces secretario de Seguridad Pública con integrantes del cártel de Sinaloa. Declaró un testigo cooperante quien dijo haber participado en el arreglo, así como en un esquema de corrupción encabezado por el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, que generó 200 millones de dólares en fondos ilícitos. El testigo cooperante es un exfuncionario del gobierno de Coahuila. El Universal contestó diciendo que era una acusación sin pruebas, según ellos, además de que las fechas de la narración no coinciden con la realidad. El presidente señaló que por ahora el gobierno esperará a la conclusión de ese proceso antes de determinar si iniciarán acciones legales contra el exgobernador. Y hoy, apenas hoy, se dieron a conocer en el juicio que se está llevando a cabo en Estados Unidos las declaraciones del exfiscal Beitia de Nayarit, en el que él señala que estuvo presente en una reunión en donde estaba Genaro García Luna y otros funcionarios, y que la instrucción del presidente Felipe Calderón era proteger al cártel de Sinaloa. Es la primera vez que se da un testimonio en directo en donde se menciona al expresidente. Eso es importante señalarlo. Ahora bien, los medios de comunicación han reducido el impacto de este juicio en México. Es
más importante para ellos, el fallecimiento de Polo Polo o los conflictos entre Shakira y Piqué o algunas otras noticias que les dan muchísima más relevancia que a este tipo de asuntos. Esto tiene que ver, como ahora se aprecia, con cierta complicidad de los medios de comunicación con los mecanismos de financiamiento irregular de los mismos medios de comunicación. Recuerden que durante el gobierno, en los gobiernos anteriores, hubo pactos para no dar a conocer noticias vinculadas al crimen organizado, supuestamente para no exacerbar el morbo o hacer apología de la violencia. ¿Cuántos de estos medios, de alguna u otra manera, tuvieron financiamientos irregulares de personajes vinculados al crimen organizado? En muchos países se han hecho legislaciones para que los medios de comunicación no se manejen con la discrecionalidad que se manejan los medios mexicanos. La Ley Federal de Telecomunicaciones fue hecha a modo de los jeques mediáticos de los grandes consorcios de radio y televisión que se volvieron el quinto poder y que de alguna u otra manera influyeron e influyen en la vida política nacional. Ahora hay este señalamiento, veremos hasta dónde se llega, pero no es algo extraño conocer que desde hace mucho tiempo se acude a este tipo de prácticas. En un libro que es una historia verídica, Enrique Serna escribe acerca del vendedor de silencio, que es fue un periodista apellidado de Negri, que se dedicaba justo a eso, a vender silencio, que conseguía información de determinados funcionarios y luego cobraba por no publicarlo. Esto que es algo de décadas anteriores, pues es una práctica modernizada, pero al final de cuentas todavía vigente. Y es algo que tiene que ver con el gran doble discurso del gobierno de Felipe Calderón, que desató una guerra terrible en contra supuestamente del crimen organizado y que al final se vio involucrado el gobierno en acuerdos inconfesables a través de su secretario principal de seguridad con el cártel de Sinaloa. En fin, habrá que seguirle dando seguimiento a esta información. En otro aspecto, acerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se anuncia decreto para aerolíneas de carga. A partir del día 3 de febrero, las empresas aéreas de transporte de carga tienen 108 días hábiles para sacar su servicio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y trasladar sus operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de acuerdo con el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación. El documento indica que los concesionarios y permisionarios que proporcionen al público el servicio de transporte aéreo nacional e internacional regular y no regular exclusivo de carga tienen que reubicar sus operaciones fuera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el plazo referido, debido a que ese aeropuerto está saturado en su espacio aéreo y terminales. En el Aeropuerto Felipe Ángeles, comentó el secretario de la Defensa, hay una plataforma que puede recibir hasta
10 aeronaves de carga de forma simultánea, además de 12 recintos fiscalizados autorizadas para carga internacional, 2 almacenes para carga doméstica y un recinto fiscalizado estratégico. De estos 15 espacios, 4 ya están listos y el resto quedarán habilitados en los siguientes 2 meses. Y este es otro tema también importante por 2 aspectos. Uno, porque los medios de comunicación de los gobiernos anteriores hicieron una campaña diciendo que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez estaba saturado, que se corrían grandes riesgos, que era necesario construir otro aeropuerto. Y por eso impulsaron el proyecto de Texcoco, destruyendo el actual aeropuerto para construir ahí grandes proyectos inmobiliarios y hacer un gran negocio. Ahora que ya hay otro aeropuerto con las capacidades mencionadas, no quieren hacer el traslado a pesar de el supuesto problema de saturación de vuelos. Lo cierto es que hay resistencia para aplicar las nuevas normas en el nuevo aeropuerto por los negocios que representan, la cercanía que tiene que ver con los mecanismos de carga, pero también la dificultad de supervisar los vuelos de carga, porque volviendo al tema anterior, recuerden que uno de los testimonios que se dieron a conocer en el juicio de García Luna era los embarques de droga que llegaban al Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Con una revisión más minuciosa de los aeropuertos, de las cargas que llegan en el aeropuerto Felipe Ángeles, quizás se pudiera detectar mucho más fácilmente esos enormes cargamentos que significan grandes negocios para los narcotraficantes. Y en el mismo tema de los vuelos, está el otro debate del llamado cabotaje, que significa la imposibilidad de que aerolíneas extranjeras puedan prestar u ofrecer sus servicios al interior del espacio aéreo mexicano. ¿Qué es lo que han iniciado también para hacer campaña en contra de esta propuesta? Pues que eso va a atentar contra el mercado nacional de la industria aeronáutica. Lo cierto es que en México los precios, las tarifas de los vuelos son de los más caros del mundo. Es más caro a veces viajar de México a Tijuana, de México a Cancún, que de México a Los Ángeles, a Nueva York o a otros países. Tiene que ver con el control casi monopólico que ejercen las aerolíneas mexicanas. Los que acusan al gobierno mexicano de ser izquierdista o socialista, ahora resulta que se oponen a la libre competencia, que para nada es un precepto socialista, tiene que ver con la racionalidad del mercado. Es tan simple como la ley de la oferta y la demanda. Si hay diversas ofertas, pues obviamente habrá diversificación de la demanda y se regularán los precios. Pero si las empresas ejercen prácticas monopólicas y para viajar no hay más que 2 o 3 opciones, pues entonces no hay de otra más que resignarse a pagar los altos costos. Las aerolíneas de bajo costo pues se saturan, como es obvio, y si hay personas que tienen, o empresas o gobiernos que tienen necesidad de trasladar a sus empleados a través de aviones, pues no tienen otra alternativa que pagar. Los vuelos, los costos de los vuelos de algunas de las aerolíneas son altísimos. No quiero mencionarlas, pero hay algunas aerolíneas que cobran 18,000 pesos, 17,000, 7,000 pesos en destinos
muy cortos y que evidentemente pues hacen grandes negocios a costa de los clientes. ¿Cuál sería la dificultad de que hubiera más oferta? Pues se regularía mejor el mercado y al final los que se beneficiarían serían los propios clientes y los consumidores. Además, recuerden que a pesar de todo, una buena parte de las empresas de aviación han quebrado, como Mexicana de Aviación y otras muchas más, y algunas de ellas están en serios predicamentos a pesar de las tarifas tan altas que cobran y algunos otros subsidios. En fin, habrá que estar atentos también a la evolución en este aspecto. En otro tema, en el caso de Nuevo León, acerca del gobernador Samuel García, el 12 de diciembre del 2022, los legisladores federales neoloneses Ania Gómez del PAN y José Luis Garza del PRI presentaron la solicitud de juicio político en contra del gobernador Samuel García, a quien acusan de incumplir con el envío a tiempo del proyecto de presupuesto de egresos del Estado y de abstenerse de publicar 56 decretos aprobados por los legisladores. Allá en Nuevo León, el gobernador que obtuvo el triunfo a través de las siglas del Movimiento Ciudadano no tiene mayoría en el Congreso local y por eso se le ha dificultado ejercer su gobierno. En otro tema, acerca de la controversia constitucional por el Plan B, tan solo unos días después de que las dirigencias del PAN, PRD y PRI interpusieran por separado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un paquete de acciones de inconstitucionalidad en contra de las nuevas reglas de propaganda gubernamental aprobadas en diciembre por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional Electoral presentó ante la Corte una demanda de controversia constitucional en contra del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de diciembre, por el que se reformaron las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas. Habrá que profundizar en este debate porque las fuerzas conservadoras van a seguir utilizando este tema a través de sus voceros y la movilización que van a hacer para tratar de incidir en la resolución que al respecto tome la Corte. En otro tema, acerca del Plan Sonora, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó ante el cuerpo diplomático acreditado en el país el gran parque solar del desierto de Sonora, en el que habrán de invertirse alrededor de 48,000 millones de dólares. Se trata de la planta de energía solar más grande de América Latina y la octava más grande del mundo, y va a ser el punto de referencia de cómo debe ser el modelo de desarrollo de México en los próximos años. En otro tema, México, el segundo mejor socio comercial de Estados Unidos. México terminó así el 2022 en ese lugar, medido por el valor de la suma de exportaciones e importaciones entre ambas naciones. Esto al quedar ligeramente por debajo de Canadá, revelan cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos. El intercambio de bienes y servicios entre México y Estados Unidos alcanzó los 779,300 millones de dólares en 2022, representando 14.7% del comercio global de la principal potencia económica del mundo. Ya la compañera Itzel hizo referencia tanto al terremoto que azotó regiones de Turquía y Siria y a las elecciones municipales que se acaban de celebrar en Ecuador. Yo quiero aprovechar eso para enlazarlo
con la celebración que se hizo el pasado domingo en Querétaro de el aniversario 105 de la promulgación de la Constitución de 1917 y profundizar en el debate al respecto. El cambio democrático en América Latina ha avanzado más en aquellos países en donde se ha podido convocar más sólidamente a un nuevo Congreso Constituyente que en aquellos países donde se toma el gobierno, pero todavía por los preceptos constitucionales existentes en esos países, el poder del Estado no se asume plenamente y muchas de las normas que sustentaron a los antiguos regímenes siguen vigentes y eso dificulta los procesos de transformación. Ejemplos hay muchos. En Chile ganó la izquierda, pero lo esencial de la Constitución es la heredada por los gobiernos vinculados a Pinochet o a la Concertación, que fue una alianza de derechas que gobernó aquel país. En Ecuador, justo las dificultades que tuvo la Revolución Ciudadana fueron porque no se pudieron modificar los términos de las relaciones con los medios de comunicación, que a la postre siguen teniendo una influencia muy importante. En otros países, como es Uruguay o Argentina, pues también existen poderes fácticos que influyen mucho en los mecanismos de funcionamiento del Estado. En Argentina en particular hay un consorcio de medios encabezados por el Clarín, que es el equivalente a lo que en México representa el duopolio de Televisa y TV Azteca. Es el control de la información a través de los medios masivos de comunicación. En muchos países, como en Brasil y en otros, el Poder Judicial es un brazo para ejecutar golpes blandos. Eso sucedió en Brasil cuando se depuso a Dilma Rousseff. Eso se ha venido ejecutando en otros países de diversa manera a través de resoluciones del Poder Judicial en contra de los gobiernos progresistas. Y cuando los congresos, el Poder Legislativo, cambia en su correlación de fuerzas, ese también es otro instrumento, como fue justo el cambio en la correlación en el Congreso brasileño, lo que posibilitó la destitución de Dilma Rousseff y el posterior enjuiciamiento de Lula da Silva y la entronización en el poder de Jair Bolsonaro. En México, ¿qué situación tenemos? Se ganó el gobierno de la República, el Poder Ejecutivo Federal. Se ha logrado ganar 22 gobiernos estatales y la mayoría de los congresos locales. Se tiene la mayoría simple de la Cámara de Diputados y del Senado, pero no la mayoría calificada. Por ende, eso significa un valladar para las reformas constitucionales que eventualmente pudieran hacerse para profundizar la transformación. Recuerden que la falta de mayoría calificada del 2/3 fue lo que impidió la aprobación de la reforma eléctrica o energética, o más recientemente impidió la aprobación de la reforma electoral. Y así entonces, pues están o han sobrevivido estructuras de poder heredadas del antiguo régimen bipartidista del PRI y del PAN. En el Poder Judicial, en la estructura electoral, el PAN y el PRI durante muchos años
mantuvieron el control de todas esas estructuras, de los tribunales estatales o locales, de los ahora OPLES, organismos políticos electorales locales, y ya no se diga del Tribunal Federal Electoral, del Poder Judicial de la Federación o del Instituto Nacional Electoral, en donde se repartieron la mayoría de los consejeros, y por eso ese instituto y toda la estructura que le acompaña obedece principalmente a las directrices de los partidos del antiguo régimen, y ahora que hay una polarización más evidente, se ha hecho más claro a quiénes sirven esos personajes en el INE, por ejemplo. En el caso del Poder Judicial, pues no es la excepción. La actual ministra de la Suprema Corte, presidenta, pues tiene una orientación esencialmente neoliberal. Ella ha votado en contra de los proyectos que ha promovido o que están en discusión o han estado en discusión de la Cuarta Transformación, y le ganó la bilis y hizo una descortesía que es hasta infantil, de no ponerse de pie en un acto protocolario que, como dijera Arturo de Córdoba, pues no tiene la menor importancia, pero sí tiene un significado pues político relevante. En México, ¿qué necesitamos para profundizar la transformación? Pues hay que volver a ganar las elecciones, desde luego, en el 2024. Para eso hay que volver a unirse y hay que organizarse más y mejor. Y hay que apostar a construir la mayoría calificada en ambas cámaras. No basta con ganar la mayoría simple. Hay que ir a una contienda en donde logremos tener cuando menos 2/3 de los legisladores en ambas cámaras. ¿Para qué? Para, en los hechos, crear una nueva constitución, convocar a un nuevo Congreso Constituyente. La Constitución actual, que se promulgó en 1917, ha sido sometida a tantas reformas y contrarreformas que prácticamente es o quedó irreconocible. Se trata de múltiples modificaciones que han desnaturalizado el sentido original, que han profundizado el carácter neoliberal y han permitido algunos vicios autoritarios, antidemocráticos o de corrupción. La necesidad de crear una nueva constitución para el siglo XXI sería la coronación, la cereza en el pastel, el punto más importante para consolidar la Cuarta Transformación. Aparte de las políticas públicas, de los derechos sociales de la nueva generación, habrá que construir un nuevo sistema político mexicano. Actualmente padecemos de la partidocracia. La partidocracia es un instrumento en donde los dirigentes de los partidos que se eternizan en el poder administran la posibilidad de candidaturas, y prácticamente es a través de los partidos que se genera la única posibilidad de elección. Hay países en donde se pueden conseguir las postulaciones por fórmulas sin necesidad de contar con el aval de un partido. En México los partidos además tienen todos estructuras profundamente antidemocráticas. Los dirigentes de los partidos administran a los partidos e impiden cualquier resolución o cualquier candidatura que no
sea afines a sus intereses. Y además pues se han convertido en grandes negocios. Algunos de los líderes de los partidos llevan décadas, y no estoy exagerando, las cúpulas son las mismas, algunas de ellas hereditarias, que además administran miles de millones o han administrado miles y miles de millones de pesos que no transparentan adecuadamente. Algunos partidos, en el marco de la polarización, venden caro su amor como aventureros, porque cuando hay dos grandes bloques, un partido con 3%, 4%, 5% puede ser la diferencia. Y entonces un partido con esos porcentajes a veces obtiene candidaturas del 25% o del equivalente al 25%. Ahora que el PT no hizo alianza en Coahuila, es porque el PT quería el 25% de las candidaturas en Coahuila, cuando en Coahuila ese partido ni siquiera tiene registro, ni siquiera ha alcanzado en las últimas elecciones el 3% para obtener el registro, pero en una elección competida, el 2% que consiga, pues puede ser la diferencia. Entonces se vuelven una especie de prácticas de chantaje político electoral en donde minorías en un ambiente polarizado se pueden convertir en mayorías y por eso tienden a sentirse beneficiados. Ya no se diga de la necesidad de la reforma del Poder Judicial, que hay necesidad de modificar. Muchos de los jueces pues emiten resoluciones en un gran ambiente de impunidad. El juez que le había otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria al autor intelectual de arrojarle el ácido a la saxofonista en Oaxaca, pues no se salió con la suya, pero no tiene sanción, quedan impunes y muchos de ellos obviamente generan grandes fortunas a partir de los fallos que otorgan. Uno de las propuestas que se desecharon de la reforma electoral es que se votara por los consejeros del INE, que la gente votara. En algunos países se vota por los jueces, se elige a los jueces como se elige a los diputados. ¿Cuál sería la dificultad? Muchos jueces obviamente no serían elegidos si se sometieran a escrutinio ciudadano sus resoluciones, los amparos que otorgan a veces contrarios a la justicia. Y hay muchas otras cosas que se pueden reformar en la Constitución, entre otros, el quinto poder de los medios de comunicación. Recuerden que los medios de comunicación no son dueños del espacio que usufructúan, son concesionarios, pero por las prácticas perniciosas que han venido ejerciendo, se han vuelto un factor de poder determinante. Ahora han matizado su conducta, pero están agazapados y no se puede extrañar uno de que de pronto en una coyuntura determinada muestren su verdadera faz y como en el pasado apelen a prácticas de linchamiento mediático, de campañas de miedo, de desinformación o de verdaderas mentiras repetidas 1000 veces para sembrar en la gente una determinada convicción. Las cadenas de radio y televisión están controladas por poderes políticos muy grandes que no tienen nada que ver con la democracia. Y algunos, entre comillas, periodistas, son personajes altamente enriquecidos a partir de las prácticas de vender su silencio o de vender las noticias al mejor postor.
Si fuera cierto, por ejemplo, nada más con un medio, que a un medio se le dan 25 millones mensuales para ocultar los rumores de que Genaro García Luna había sido secuestrado por Beltrán Leiva para hacerle cumplir sus compromisos. Bueno, la primera pregunta es ¿cómo es que García Luna podía pagar 25 millones cada mes? ¿De dónde van a salir? La pregunta obvia siguiente es, ¿el medio, el Universal, era el único medio sobornado para influir en determinadas noticias, o hay una práctica común para influir en la forma como se informa a la gente, lo que se dice y lo que se deja de decir? Y obviamente esto tiene que también modificarse. En el pasado, acuérdense que en los gobiernos del PAN y del PRI se aprobó, por ejemplo, la ley Televisa, que le dio muchísimas amplia gama de posibilidades y de hacer sus negocios a esos grandes jeques mediáticos. Y algunos de los dueños de esos medios de comunicación se volvieron personajes muy ricos. Cuando Salinas privatizó Imevisión, que después se conoció como TV Azteca, pues lo malbarató y ese fue el cimiento de una gran fortuna, de un gran consorcio. Y esos poderes ahí están. ¿Son poderes progresistas? No. ¿Son poderes democráticos? No. ¿Se requieren transformar y tocar? Sí. ¿Cómo se puede hacer? Dándole continuidad a la cuarta transformación y promulgando una nueva constitución, en donde, entre otras cosas, por ejemplo, hablando de este último tema, pues se haga verdad el derecho a la información y el derecho a de las audiencias, que es lo que se tiene que velar como un principio fundamental. Además, los grandes medios de comunicación no solo no contribuyen a la formación cultural, sino han deformado y han manipulado y producen chatarra ideológica y política. Los consorcios cambiaron los programas de Octavio Paz, de Juan José Arreola, por Adal Ramones y la familia Peluche. Esa es la cultura que promueven, es lo que les conviene para mantener a la gente controlada, y se requiere una transformación también en ese ámbito. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Cambiando la correlación de fuerzas. Por eso están uniéndose, por eso están tan agresivas las fuerzas conservadoras, porque no quieren perder el poder que todavía detentan, y anclados en ese poder quieren recuperar el poder ejecutivo federal. ¿Lo vamos a permitir? No. ¿Cómo lo podemos evitar? Con organización, mucha organización y con mucha información a la gente, que la gente se entere, que ir a la marcha que están convocando dizque para defender al INE es ir a defender a García Luna, que eso es el verdadero significado de esa marcha, que es lo que está detrás de todo este entramado que han venido urdiendo los conservadores, que ahora se disfrazan de demócratas, pero que en realidad son profundamente autoritarios. Tenemos que tener claridad de todo eso, y ahora que se recordó la Constitución, pues que se culmine la cuarta transformación con la promulgación de una nueva Constitución para el siglo XXI en el México del buen vivir. Que así sea. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Vamos a pedirle al compañero
barítono, no de Argel, pero sí de aquí, de la Benito Juárez, que nos acompañe para el barítono de Coajimalpa para entonar el himno nacional mexicano. Nos ponemos de pie para poder entonar nuestro glorioso himno nacional mexicano. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta bien bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestado y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva el Movimiento Nacional por la Esperanza!